Antonio, escribe un ensayo de por qué Jiddu Krishnamurti encaja en el E6 Conservación. ChatGPT. Jiddu Krishnamurti, una figura prominente en la filosofía espiritual del siglo XX, es conocido por su enfoque en la libertad individual, el autoconocimiento y la transformación personal. Aunque su rechazo a las autoridades y dogmas establecidos lo convirtió en un líder espiritual atípico, su vida y enseñanzas revelan una profunda conexión con las características del eneatipo 6 de conservación. Este ensayo explorará cómo Krishnamurti encaja en este subtipo, basado en sus relaciones con la autoridad, su estilo de comunicación y su búsqueda de seguridad interna. 1. Ambivalencia hacia la autoridad. La relación compleja con la sociedad teosófica. El eneatipo 6 de conservación se caracteriza por una relación ambivalente con la autoridad. Una mezcla de dependencia y rebelión. Este rasgo es claramente visible en la vida de Krishnamurti, especialmente en su relación con la sociedad teosófica y la Orden de la Estrella, de la cual fue designado como líder espiritual. Durante su juventud, Krishnamurti fue promovido como el nuevo Mesías, una figura que traería un nuevo despertar espiritual al mundo. Esta relación con la autoridad ofreció a Krishnamurti una plataforma y un refugio inicial, lo que es típico del E6 de conservación, que busca seguridad en las estructuras establecidas. Sin embargo, en 1929, Krishnamurti disolvió la Orden de la Estrella en un acto decisivo de rebelión contra la autoridad que lo había elevado. Este rechazo fue motivado por su creencia en la independencia del pensamiento y la libertad individual, lo que lo llevó a rechazar cualquier estructura o dogma que limitara esa libertad. Este comportamiento refleja la dualidad del E6 de conservación. La necesidad de una autoridad que proporcione seguridad, seguida de la rebelión contra ella cuando se percibe que compromete la autonomía personal. 2. Búsqueda de seguridad a través del autoconocimiento y la libertad. El eneatipo 6 de conservación también se define por su búsqueda constante de seguridad, que en el caso de Krishnamurti se manifiesta a través de la insistencia en el autoconocimiento como el camino hacia la verdadera libertad. Krishnamurti enseñaba que la seguridad no se encuentra en las estructuras externas, sino en la comprensión profunda de uno mismo. Esta búsqueda de seguridad interna es característica del E6 de conservación, que intenta crear un entorno seguro no basado en la dependencia de otros, sino en el desarrollo de un refugio interno a través del conocimiento personal. Krishnamurti afirmaba que la verdadera seguridad solo puede lograrse cuando uno se libera de las ilusiones y miedos creados por la mente. Este enfoque refleja la tendencia del E6 de conservación a buscar un estado interno de paz y seguridad que pueda resistir las incertidumbres del mundo exterior. 3. Evitación de confrontaciones directas. La crítica filosófica como mecanismo de protección. Aunque Krishnamurti era crítico de las instituciones y las autoridades, evitaba el conflicto directo con individuos o grupos específicos. En lugar de confrontar directamente a aquellos que representaban las estructuras que él criticaba, Krishnamurti dirigía su mensaje de manera abstracta y filosófica, enfocándose en la crítica de las ideas en lugar de las personas. Este enfoque indirecto y filosófico para abordar el conflicto es típico del E6 de conservación, que evita la confrontación abierta para no comprometer su sentido de seguridad. Krishnamurti promovía la idea de que la verdadera revolución es interna y personal, lo que aleja la discusión del ámbito externo y de las luchas directas, llevándola al terreno del crecimiento personal. Esta es una forma de protegerse de las amenazas externas al mantener la discusión en un plano más seguro y menos combativo. 4. Calidez y suavidad en su enfoque. El subtipo de conservación del E6 también se caracteriza por un enfoque cálido y no amenazante en sus interacciones. Krishnamurti, a pesar de sus críticas radicales hacia el dogma y la autoridad, mantuvo un tono de enseñanza que invitaba a la introspección y al diálogo interno. Su manera de comunicar, aunque profunda y desafiante, no era agresiva ni confrontacional. Este estilo refleja el deseo del E6 de conservación de crear un ambiente seguro y armonioso, donde las ideas puedan ser exploradas sin la presión de la confrontación o el juicio. Krishnamurti no imponía sus ideas, sino que las presentaba como invitaciones a la reflexión personal. Esta calidez y suavidad en su enfoque eran fundamentales para atraer a seguidores que buscaban un espacio seguro para explorar sus propios pensamientos y creencias. 5. Relaciones basadas en la no amenaza y la no imposición. En sus enseñanzas, Krishnamurti enfatizaba que no estaba allí para decirle a la gente qué hacer, sino para guiarlos en su propia exploración de la verdad. Este enfoque no amenazante refleja una de las estrategias clave del E6 de conservación: mostrarse como inofensivo para asegurar que los demás tampoco se sientan amenazados y, por lo tanto, mantengan un entorno seguro y libre de conflictos. Krishnamurti sostenía que cada individuo debía encontrar su propio camino, lo que le permitió mantener una relación no jerárquica con sus seguidores. Al evitar la imposición de sus ideas, Krishnamurti se aseguraba de que sus relaciones se basaran en el respeto mutuo y en la libertad,
en lugar de en la autoridad y la subordinación, reforzando así su propio sentido de seguridad. Conclusión. Jiddu Krishnamurti encaja de manera convincente en el eneatipo 6 de conservación. Su vida y enseñanzas revelan una búsqueda constante de seguridad, tanto a través de la independencia filosófica como de la creación de entornos de enseñanza no confrontacionales y cálidos. Su ambivalencia hacia la autoridad, la evitación de conflictos directos, y su estilo de comunicación suave y reflexivo son características clave que alinean a Krishnamurti con este subtipo. En resumen, Krishnamurti utilizó la filosofía y el autoconocimiento como herramientas para construir un refugio interno y un entorno de enseñanza seguro, reflejando de manera clara el patrón del E6 de conservación tal como lo describe Claudio Naranjo. Antonio, aplica esta frase del libro de Naranjo sobre el eneatipo 6 al caso de Krishnamurti. En su ambivalencia, el E6 de conservación no puede vivir serenamente ni con la adaptación ni con la rebeldía. Ambas polaridades son insatisfactorias para ellos y viven en un dilema irreconciliable entre la libertad y la obligación. ChatGPT. La frase de Claudio Naranjo sobre el eneatipo 6 de conservación se aplica de manera muy reveladora al caso de Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti y el dilema entre libertad y obligación. 1. Ambivalencia hacia la autoridad. Krishnamurti experimentó una intensa ambivalencia hacia la autoridad a lo largo de su vida, ejemplificada en su relación con la sociedad teosófica y la Orden de la Estrella. Inicialmente, aceptó su rol dentro de estas estructuras, lo que representa su adaptación a la autoridad, y al rol que se le había impuesto como instructor del mundo. Esta adaptación podría haberle proporcionado una seguridad externa, pero internamente, generó un conflicto profundo. 2. Insatisfacción con la adaptación. Aunque Krishnamurti pudo haber encontrado cierta seguridad al aceptar su rol dentro de la Orden de la Estrella, esta adaptación nunca fue completamente satisfactoria para él. Sentía que esta estructura limitaba su libertad, y lo atrapaba en un rol que no estaba en alineación con su verdadera naturaleza. Esto lo llevó a un estado de insatisfacción, donde la adaptación se percibía como una traición a su búsqueda de libertad interior. 3. Insatisfacción con la rebeldía. Por otro lado, cuando Krishnamurti finalmente rompió con la Orden de la Estrella, lo hizo en un acto dramático de rebeldía al disolver la organización en 1929. Sin embargo, aunque este acto de liberación fue crucial para afirmar su independencia, también lo sumió en una vida de constante cuestionamiento y exploración interna. La rebeldía le ofreció la libertad que anhelaba, pero también lo dejó sin la estructura y el soporte que la adaptación anterior le proporcionaba. Esta ruptura no resolvió completamente su dilema, sino que lo trasladó a un nuevo ámbito de lucha interna. 4. Dilema irreconciliable entre libertad y obligación. Krishnamurti vivió en un dilema constante entre la libertad y la obligación. Su deseo de ser libre de toda estructura lo llevó a rechazar cualquier forma de autoridad externa, pero al mismo tiempo, sentía una obligación interna de guiar a otros hacia esa misma libertad. Este dilema es un reflejo del E6 de conservación, que no puede encontrar serenidad en ninguna de las dos polaridades, ya que ambas implican una forma de compromiso que es insatisfactorio. 5. Vivir en la ambivalencia. Krishnamurti encarna esta ambivalencia al nunca encontrar una solución completa a su dilema. Continuó explorando y enseñando sobre la importancia de la libertad interior, pero siempre desde una posición que rechazaba tanto la adaptación como la rebeldía total. Esta ambigüedad y este estado de constante cuestionamiento son característicos de la lucha interna del E6 de conservación, que busca un equilibrio que parece siempre eludirlo. Conclusión. La vida y enseñanzas de Krishnamurti ejemplifican perfectamente la ambivalencia descrita por Naranjo en el E6 de conservación. Su incapacidad para vivir serenamente con la adaptación a la autoridad o con la completa rebeldía lo dejó atrapado en un dilema irresoluble entre la libertad y la obligación, un dilema que definió tanto su vida personal como su legado filosófico. Antonio, habla de cómo, congruente con ser un E6, Krishnamurti dedicó muchas reflexiones a la naturaleza del miedo y cómo superarlo. ChatGPT. Jiddu Krishnamurti dedicó gran parte de sus enseñanzas a reflexionar sobre la naturaleza del miedo y cómo superarlo, lo cual es coherente con las características del eneatipo 6 de conservación. Este subtipo del eneagrama tiende a experimentar niveles elevados de ansiedad y miedo, lo que lleva a una búsqueda constante de seguridad y protección, tanto en relaciones como en estructuras externas. Krishnamurti, desde muy joven, se preocupó profundamente por la naturaleza del miedo y cómo éste afecta la mente humana. El miedo y su relación con el E6 de conservación. El eneatipo 6 está centrado en el miedo. Naranjo describe que este tipo de personalidad se debate entre la necesidad de seguridad y la rebeldía contra las estructuras que pueden ofrecer esa seguridad, y es precisamente en esta ambivalencia donde reside una fuente constante de miedo. Krishnamurti, siendo un pensador profundo y autocrítico,
se identificó claramente con este dilema, dedicando sus enseñanzas a liberar a las personas de las cadenas psicológicas del miedo. Krishnamurti afirmaba que el miedo es una construcción de la mente, alimentado por la dependencia en estructuras externas, ya sean autoridades, creencias o sistemas sociales. Esto es particularmente relevante para el E6 de conservación, que tiende a buscar seguridad en esas mismas estructuras, pero al mismo tiempo las rechaza cuando siente que comprometen su libertad personal. Reflexiones de Krishnamurti sobre el miedo. 1. El miedo como una creación de la mente. Krishnamurti sostenía que el miedo es un producto del pensamiento que se proyecta hacia el futuro o se basa en experiencias pasadas. En sus propias palabras, uno nunca tiene miedo de lo desconocido, uno tiene miedo de que lo conocido llegue a su fin. Aquí, Krishnamurti conecta el miedo con la incertidumbre, una fuente clave de ansiedad para el E6 de conservación, que siempre busca certezas pero al mismo tiempo se rebela contra ellas. 2. La necesidad de observar el miedo sin huir. Krishnamurti también enseñaba que el miedo puede disiparse cuando uno entiende su naturaleza profundamente. En lugar de simplemente enfrentarse a él, Krishnamurti creía que era esencial observarlo detenidamente para comprender de dónde proviene. No se trataba solo de resistir el impulso de huir, sino de darse cuenta de que el miedo es el resultado de la proyección de la mente hacia el futuro, o de la memoria del pasado. Este proceso de observar el miedo sin identificarse con él es clave para liberar la mente de su influencia. Esto conecta con la tendencia del E6 de conservación, que busca seguridad en el mundo exterior, pero Krishnamurti, en su forma más integrada, nos invita a no buscar seguridad ni escapar del miedo, sino entenderlo para disolver su poder. 3. La libertad del miedo. Para Krishnamurti, la verdadera libertad solo puede lograrse cuando uno se ha liberado del miedo. Este concepto refleja la tensión interna del E6 de conservación, que oscila entre el deseo de seguridad y la necesidad de libertad. Krishnamurti veía el miedo como una barrera para la libertad absoluta, y este enfoque de liberarse del miedo es una respuesta directa a las preocupaciones fundamentales del eneatipo 6, que vive en un estado de miedo constante y busca seguridad en el mundo exterior. Coherencia con el eneatipo 6 de conservación. Krishnamurti, a lo largo de sus enseñanzas, reconoció la naturaleza fundamental del miedo en la vida humana, un tema que ocupa un lugar central en la psique del E6 de conservación. Sus ideas sobre el miedo como una construcción mental que debe ser desafiada y desmantelada reflejan su propio proceso de lucha interna con la autoridad, la seguridad y la autonomía. El hecho de que haya dedicado tantas reflexiones a este tema indica que él mismo comprendió profundamente cómo el miedo afecta las decisiones, las relaciones y el sentido de libertad. En resumen, Krishnamurti no solo describió el miedo como una barrera para la libertad, sino que también ofreció caminos para liberarse de él, lo que encaja perfectamente con el perfil psicológico del eneatipo 6 de conservación, que vive en constante búsqueda de seguridad y lucha contra la ansiedad. Antonio, puede afirmarse que Krishnamurti era un E6 conservación sano, que sabía gestionar con sabiduría su pasión del miedo porque había realizado un trabajo interior sobre ello. ChatGPT. Krishnamurti abordaba el miedo como un proceso que debía ser comprendido en profundidad, no evitado ni suprimido. Para él, la clave para superar el miedo radicaba en observarlo sin reaccionar ni juzgarlo. Sostenía que el miedo es un resultado de nuestros pensamientos sobre el pasado o el futuro, una construcción mental que se puede desmantelar solo si se mira con atención, sin intentar escapar de él. Desde esta perspectiva, Krishnamurti instaba a que la transformación personal surge cuando uno se enfrenta a sus miedos de manera directa. Decía que huir del miedo solo perpetuaba su poder, mientras que observarlo con claridad lo disipaba. Esto es coherente con un eneatipo 6 de conservación más integrado, ya que, en lugar de ceder a la evitación o ambigüedad frente al miedo, comportamientos típicos de un E6 menos integrado, Krishnamurti promovía la autoindagación y el enfrentamiento consciente de las ansiedades internas. Este enfoque refleja su propio proceso de integración psicológica, donde logró reconciliar las dinámicas internas del miedo, moviéndose hacia una comprensión más profunda, y una libertad que trascendía las preocupaciones superficiales de seguridad externa. Para Krishnamurti, enfrentar el miedo no era simplemente una cuestión de valentía, sino de comprensión lúcida del funcionamiento de la mente humana. En este sentido, se puede decir que Krishnamurti fue un E6 de conservación que alcanzó un estado de desarrollo más avanzado, liberándose de las limitaciones del miedo, y ayudando a otros a hacer lo mismo a través de su enseñanza. Antonio, en relación con la frase de Naranjo de que el E6 conservación es el opuesto al E6 social, no le sale decir que esto o aquello sea blanco o negro, comenta el siguiente fragmento de discurso de Krishnamurti: sostengo que la verdad es una tierra sin caminos, y no se puede abordar por ningún camino, por ninguna religión, por ninguna secta.
Ese es mi punto de vista, y me adhiero a eso de manera absoluta e incondicional. La verdad, siendo ilimitada, incondicionada, inaccesible por cualquier camino, no puede ser organizada, ni se debe formar ninguna organización para guiar o coaccionar a las personas a lo largo de un camino particular. Esta no es una obra magnífica, porque no quiero seguidores, y lo digo en serio. En el momento en que sigues a alguien, dejas de seguir la verdad. No me preocupa si prestas atención a lo que digo o no. Quiero hacer algo en el mundo y lo haré con una convicción inquebrantable. Me preocupa una sola cosa esencial: liberar al hombre. Deseo liberarlo de todas las jaulas, de todos los miedos y no fundar religiones, nuevas sectas, ni establecer nuevas teorías ni tampoco nuevas filosofías. ChatGPT. La frase de Claudio Naranjo sobre el E6 de conservación, que dice que este tipo de personalidad evita afirmar con certeza que esto es blanco o negro, encaja de manera interesante con el fragmento de Krishnamurti. A primera vista, Krishnamurti parece ser firme y categórico en su rechazo a las organizaciones, caminos o doctrinas que pretenden ofrecer una vía única hacia la verdad. Sin embargo, este rechazo a lo categórico tiene una dimensión más profunda si lo entendemos desde la perspectiva de un E6 de conservación. Ambigüedad en su afirmación. La verdad es inaccesible por cualquier camino. Krishnamurti afirma de manera absoluta e incondicional que la verdad no puede abordarse por ningún camino, religión o secta. Aunque su declaración es contundente, lo que realmente está diciendo es que la verdad no puede ser organizada ni estructurada. Es decir, está rechazando la idea de que haya un camino definitivo y único hacia la verdad, lo que genera una cierta ambigüedad intrínseca. No es que Krishnamurti esté imponiendo un dogma, sino que está afirmando que la verdad no puede ser alcanzada a través de dogmas. Esto encaja perfectamente con la descripción de Naranjo de que el E6 de conservación es ambiguo y evita las afirmaciones absolutas. Al afirmar que no hay un camino único, Krishnamurti se niega a caer en la trampa de ofrecer una respuesta definitiva o un blanco o negro. Su postura es en sí una forma de mantener abierta la posibilidad, invitando a la autoexploración y la duda, lo que resuena profundamente con la mentalidad del E6 de conservación, que vive en un constante estado de cuestionamiento. Evitar la definición de seguidores y sectas. Krishnamurti expresó: "No quiero seguidores, y lo digo en serio. En el momento en que sigues a alguien, dejas de seguir la verdad. Esto refleja otra forma en que evita las estructuras claras y las jerarquías. Mientras que un E6 social podría buscar seguridad en estructuras grupales o en el liderazgo, el E6 de conservación busca evitar esas definiciones claras para no ser encasillado ni comprometer su libertad. Krishnamurti rehúsa organizar la verdad o formar seguidores, lo que demuestra su profundo rechazo a ser visto como una figura de autoridad en un camino predeterminado. Este rechazo a las etiquetas y a las jerarquías organizadas es otro ejemplo de cómo el E6 de conservación puede evitar lo que se percibe como compromisos definitivos. Duda y libertad. El tema central. El objetivo de Krishnamurti es liberar al hombre de todas las jaulas, sean religiosas, filosóficas o sociales. Al decir que no le importa si lo siguen o no, refuerza su compromiso con una verdad que es fluida, y que debe ser descubierta de manera personal. Aquí es donde resuena el concepto de la ambigüedad del E6 de conservación, que no encuentra satisfacción en afirmaciones cerradas ni en la rebelión completa. En cambio, busca un equilibrio que, en el caso de Krishnamurti, se manifiesta como una liberación del miedo y de las estructuras rígidas. Su insistencia en que la verdad es ilimitada, y no debe organizarse encaja con el E6 de conservación en su estado más sano, cuando se ha liberado de la necesidad de seguridad externa y se mueve hacia la exploración libre. Antonio, de haber sido un E6 social, Krishnamurti probablemente habría presentado un discurso de naturaleza exactamente opuesta al que dio, lo que concuerda con la declaración de Naranjo de que el E6 conservación es opuesto al E6 social. ChatGPT. Si Jiddu Krishnamurti hubiera sido un E6 social en lugar de un E6 de conservación, su discurso probablemente habría sido radicalmente diferente, alineándose más con las características típicas de este subtipo. De acuerdo con Claudio Naranjo, el E6 de conservación y el E6 social son opuestos en términos de cómo interactúan con el miedo, la autoridad y las estructuras sociales, lo cual ayuda a entender por qué el mensaje de Krishnamurti se distancia tanto de lo que podríamos esperar de un E6 social. Características del E6 social. El E6 social tiende a encontrar seguridad en grupos y estructuras jerárquicas. A menudo, este tipo se siente cómodo enmarcando su identidad en la participación dentro de organizaciones, movimientos o ideologías compartidas. También es más propenso a buscar seguridad a través de la lealtad grupal y el conformismo, lo que significa que su discurso tendería a enfatizar la pertenencia, el orden, y la importancia de seguir una línea clara de autoridad o dogma. El E6 social puede ser más dependiente de las instituciones o de seguir a un líder que represente una fuente de estabilidad para el grupo.
¿Cómo habría sido el discurso de Krishnamurti si fuera un essay social? 1. Defensa de las organizaciones. En lugar de disolver la Orden de la Estrella y rechazar la idea de guiar a otros por un camino espiritual, un essay social probablemente habría utilizado su rol dentro de la sociedad teosófica para reforzar la organización. Habría enfatizado la importancia de seguir un camino claro hacia la verdad, probablemente apoyando una estructura organizada de enseñanza y manteniendo un enfoque jerárquico en el liderazgo espiritual. En lugar de afirmar que la verdad es una tierra sin caminos, un essay social podría haber argumentado que existe un solo camino correcto que debe ser seguido por todos aquellos que buscan la iluminación. 2. Conformidad y pertenencia grupal. Krishnamurti, como essay social, habría buscado la validación del grupo y habría destacado la importancia de pertenecer a una comunidad espiritual. Su discurso podría haber girado en torno a la necesidad de que las personas se alinearan con la autoridad y las creencias compartidas por el grupo para encontrar seguridad. En lugar de rechazar la idea de tener seguidores, probablemente habría cultivado un sentido de lealtad grupal, alentando a las personas a unirse a la comunidad espiritual y seguir el camino prescrito. 3. Énfasis en la seguridad colectiva. Mientras que Krishnamurti, como un essay de conservación, buscaba seguridad a través de la libertad interior y la independencia del pensamiento, un essay social habría enfatizado la seguridad que proviene de la comunidad y la cohesión grupal. Podría haber defendido que la paz y el bienestar individual dependen de la estabilidad del grupo y de seguir una estructura espiritual organizada. Habría presentado la pertenencia a una religión o movimiento espiritual como un medio para protegerse de la incertidumbre y el miedo, en lugar de promover la liberación individual de todas las estructuras. ¿Por qué el discurso de Krishnamurti fue radicalmente diferente? Como essay de conservación, Krishnamurti rechazó cualquier estructura organizativa y se negó a tener seguidores. Su insistencia en que la verdad no podía ser organizada o contenida dentro de un grupo o doctrina era una forma de evitar compromisos y definiciones cerradas, características del essay de conservación, que busca evitar el conflicto y la rigidez mediante la ambigüedad y la autoliberación. El essay social, por otro lado, buscaría fortalecer la estructura para proporcionar seguridad, enfatizando la necesidad de seguir un camino predefinido y unirse a una organización que ofrezca estabilidad emocional y espiritual. Krishnamurti, al ser un essay de conservación, evitaba estas certezas y promovía un enfoque más fluido y libre, donde la verdad no podía ser organizada ni institucionalizada. Antonio, después del evento de disolución de la Orden de la Estrella, que buscaba venerarlo y presentarlo como el maestro del mundo, Wikipedia señala que no existe ningún registro donde él niegue explícitamente ser el maestro del mundo. Sin embargo, cada vez que se le solicitaba clarificar su posición, él afirmaba que el tema era irrelevante o proporcionaba respuestas intencionadamente ambiguas. Relaciona la actitud de Krishnamurti con este pasaje de Naranjo. Para él es mejor decir, hay varios tipos de tonalidades de gris entre uno y otro, y no sé muy bien de qué clase de gris estamos hablando, porque la vida es muy compleja, y así puede seguir interminablemente, andando siempre con rodeos. ChatGPT. La actitud de Jiddu Krishnamurti al evitar una respuesta clara o directa sobre si era el maestro del mundo, como se menciona en su disolución de la Orden de la Estrella, refleja perfectamente el pasaje de Claudio Naranjo sobre el essay de conservación, donde se dice que es mejor decir, hay varios tipos de tonalidades de gris entre uno y otro, la vida es muy compleja. Esta ambigüedad deliberada en Krishnamurti, al afirmar que la cuestión era irrelevante o dar respuestas vagas, ilustra su tendencia a evitar las afirmaciones categóricas y definitivas, manteniéndose en un espacio de ambigüedad. Evitar compromisos categóricos. Krishnamurti no negó explícitamente que fuera el maestro del mundo, pero tampoco lo confirmó de manera clara. En su lugar, ofrecía respuestas vagas o afirmaba que la discusión sobre el tema no tenía importancia. Esta estrategia de eludir compromisos absolutos encaja con la característica del essay de conservación que, según Naranjo, evita el blanco o negro y opta por posiciones grises. La vida, para el essay de conservación, es vista como demasiado compleja para afirmaciones rígidas, lo que se traduce en una comunicación que a menudo da rodeos. La vida como un conjunto de tonalidades de gris. Krishnamurti, como lo sugiere Naranjo, prefería las tonalidades de gris a las respuestas claras, en parte como una forma de evitar la confrontación directa o el riesgo de quedar atrapado en una postura rígida. Esto no solo protegía su sentido de libertad, sino que también alineaba con su filosofía de que la verdad no puede ser contenida en estructuras rígidas ni en dogmas preestablecidos. La vida es, según su visión, compleja y llena de matices que no pueden ser definidos de manera definitiva, lo que explica su tendencia a dar respuestas abiertas y poco conclusivas. Evitar el encasillamiento en una figura de autoridad.
El hecho de que Krishnamurti evitara definirse como el maestro del mundo también refuerza su ambivalencia hacia ser visto como una autoridad espiritual definitiva. Aunque había sido promovido para este rol, su negativa a asumirlo explícitamente muestra su rechazo a ser encasillado o adorado en un rol fijo, algo que el E6 de conservación tiende a evitar. Prefiriendo no definirse de manera clara, mantuvo una posición ambigua que le permitió navegar entre la aceptación y el rechazo de la autoridad sin comprometer su autonomía. Antonio, ¿hay algún punto adicional digno de mención que sirva como brecha final a su tipificación como E6 conservación, calor? ChatGPT. Un punto adicional que refuerza la tipificación de Hiddu Krishnamurti como un E6 de conservación, calor, es su fuerte énfasis en la autonomía individual, mientras al mismo tiempo evitaba comprometerse completamente con una postura de autoridad. A lo largo de su vida y enseñanzas, Krishnamurti promovió una visión en la que la verdad no puede ser organizada ni dictada, pero lo hizo de una manera que evitaba el conflicto directo o la confrontación. Ambigüedad y evitación del confrontamiento. A pesar de que Krishnamurti a menudo rechazaba el dogma, su estilo de comunicación no era combativo. En lugar de atacar abiertamente a las instituciones o a sus seguidores, prefería un enfoque más suave, lleno de ambigüedades. Este estilo refleja la tendencia del E6 de conservación a evitar las afirmaciones rígidas, como Naranjo menciona en su obra, donde dice que este subtipo tiende a andar con rodeos y a ver la vida en tonalidades de gris. Búsqueda de calor y seguridad en el entorno. Krishnamurti, aunque evitaba definirse como una figura autoritaria, creó un entorno seguro donde las personas podían explorar sus pensamientos y emociones sin ser juzgadas. Este énfasis en un ambiente cálido y protector coincide con el perfil del E6 de conservación, que busca la seguridad en relaciones basadas en la no agresión y en la protección mutua, incluso cuando promueven la libertad. Evitar definiciones claras. Miedo a la rigidez. Krishnamurti fue deliberadamente ambiguo acerca de su rol como maestro del mundo, evitando tanto la afirmación como la negación categórica. Esto refleja el miedo del E6 de conservación a ser atrapado en roles rígidos o definiciones fijas, lo que podría comprometer su autonomía o su capacidad de adaptación. Su tendencia a esquivar una postura clara sobre su rol muestra su lucha interna por mantener una independencia frente a las expectativas externas. Conclusión. Krishnamurti encarna las características del E6 de conservación, no solo en su enfoque evasivo y ambivalente, sino también en su deseo de mantener un entorno seguro y libre de confrontaciones, incluso cuando promovía ideas revolucionarias. Este balance entre la necesidad de libertad personal y la evitación del conflicto refuerza su tipificación como un E6 de conservación más sano e integrado.